En este video se van a analizar básicamente los regímenes que contempla la Ley del Seguro Social, que son básicamente el régimen obligatorio y el régimen voluntario, para que ustedes tengan más o menos una idea de las prestaciones que otorga hoy en día el Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores que trabajan en empresas particulares. Actualmente, la Ley de la Seguridad Social va a tener como finalidad lo que viene siendo la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión cuando se satisfagan los requisitos que establece la propia ley. Estos son básicamente los fines que persigue la Ley del Seguro Social. Que se puedan cumplir los propósitos antes referidos, el Seguro Social va a comprender dos regímenes, que es el obligatorio y el voluntario. En el régimen obligatorio va a ser aquel que donde se van a financiar por contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los propios trabajadores. Esto es, son aportaciones o contribuciones tripartitas. Este régimen va a contar con 5 tipos de seguro, que va a ser el de enfermedades y maternidad, el de riesgos de trabajo, invalidez y vida, el de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. Los sujetos que van a estar amparados bajo este régimen van a ser básicamente los trabajadores, los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como las personas que va a determinar el Ejecutivo Federal mediante el decreto correspondiente. Por su lado, el régimen voluntario va a ser aquel donde las personas de manera voluntaria y mediante convenio con el instituto van a poder ser sujetos de aseguramiento a la ley del Seguro Social. Las personas que van a poder ser sujetos a este régimen básicamente van a ser los trabajadores de industrias familiares, los independientes como profesionales, los pequeños comerciantes, artesanos y demás trabajadores no asalariados. También la ley del Seguro Social establece que van a ser sujetos asegurados los trabajadores domésticos, los ejidatarios, los comuneros, los colonos y los pequeños propietarios, así como los propios patrones cuando sean personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. Como ya veíamos, en el régimen obligatorio se van a contemplar 5 seguros. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En los riesgos de trabajo lo vamos a encontrar la definición de lo que se va a entender riesgo de trabajo en el artículo 41 de la Ley del Seguro Social, así como en el artículo 473 de la Ley Federal de Trabajo, en el cual nos establece que los riesgos de trabajo van a ser los accidentes o enfermedades a los que van a estar expuestos los trabajadores en ejercicio o bien con motivo de su trabajo. Estos riesgos de trabajo lo que va a pasar es que van a producir incapacidades o enfermedades. Las incapacidades pues obviamente son aquellos justificantes que otorga el instituto para amparar la inasistencia del trabajador por no presentarse a su centro laboral. Los riesgos de trabajo van a proteger al trabajador de algún accidente o enfermedad producida a consecuencia de su actividad laboral. Entonces aquí es muy importante recalcar o señalar que los riesgos de trabajo surgen con motivo o en ejercicio de la relación laboral. Por su parte, el artículo 42 de la Ley del Seguro Social y 472 de la Ley Federal de Trabajo establece que un accidente de trabajo se va a considerar a toda aquella lesión orgánica o perturbación funcional inmediata posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se llegue a producir. Y la enfermedad se va a definir como ese estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o bien en el medio ambiente en que el trabajador se haya obligado a prestar sus servicios. También se llega a considerar riesgo de trabajo cuando el accidente se llega a sufrir con motivo del traslado directo del trabajador de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Cuando, por ejemplo, el instituto determina la calificación del accidente de trabajo que se provocó al trabajador y éste no está conforme, puede llegar a interponer lo que se conoce el recurso de inconformidad ante el propio IMSS
para que sea recalificado en todo caso la calificación del accidente o enfermedad determinada previamente por el médico del IMSS. El asegurado en este seguro tiene derecho a que se le paguen prestaciones en especie, las cuales consisten en lo que viene siendo la asistencia médica, la quirúrgica y la farmacéutica. También a que se le otorgue el servicio de hospitalización, a recibir aparatos de prótesis y ortopedia, así como se le otorguen todo lo necesario para su rehabilitación. En los riesgos de trabajo, lo que va a suceder es que el médico va a determinar el tipo de incapacidad que sufra el trabajador. Esas incapacidades pueden ser temporales, pueden ser parciales o pueden ser de manera permanente. Cuando hablamos de una incapacidad temporal, pues en este caso el seguro tiene la obligación de pagar al trabajador el 100% de su salario base de cotización desde el primer día que se haya originado esa incapacidad. Si la incapacidad llegase a ser de manera considerada permanente parcial, pues se va a determinar esta incapacidad permanente parcial de acuerdo al porcentaje de la incapacidad determinada al trabajador, que en este caso, si por ejemplo la incapacidad permanente parcial es hasta el 25%, le va a corresponder al trabajador una indemnización consistente a 5 anualidades sobre la pensión que le hubiera correspondido por si se tratara de una incapacidad permanente total. Si la incapacidad fuera mayor al 25% y hasta el 50%, el trabajador va a poder escoger entre una pensión o bien una indemnización consistente en 5 anualidades, siempre tomando como base la pensión que le hubiera correspondido si hubiera sido una pensión permanente total. Cuando, por ejemplo, la incapacidad haya sido superior al 50%, ahí le va a tocar al trabajador lo que viene siendo ya una pensión. Si el riesgo llega a traer como consecuencia lo que se conoce una incapacidad permanente total, al trabajador le va a corresponder una pensión del 70% de su salario base de cotización. Cuando llegue a tener una incapacidad mayor al 50%, va a tener también aquí derecho a recibir un aguinaldo anual mínimo de 15 días. Estas incapacidades las paga directamente el IMSS, no las paga el patrón. Cuando, por ejemplo, el riesgo llegue a traer como consecuencia la muerte del trabajador, pues obviamente en este caso la viuda del asegurado tiene derecho a recibir una pensión del 40% sobre la pensión que le hubiera correspondido si la incapacidad hubiera sido permanente total. Esto igual también llega a aplicar a lo que viene siendo la concubinaria o concubinario. Cuando, por ejemplo, muere el asegurado, pero existen menores de 16 años, o sea, hijos menores de 16 años o bien mayores de esta edad que se encuentran incapacitados o bien estudiando hasta los 25 años, estos también van a tener derecho a recibir una pensión por lo que se conoce como orfandad, que va a ser equivalente al 20% sobre lo que le hubiera correspondido al trabajador fallecido si hubiera sido una incapacidad permanente total. Cuando los huérfanos sean de padre y madre y que obviamente sean menores de 16 años o hasta los 25 años, esta pensión puede llegarse a aumentarse hasta el 30%. A falta de que no haya esposa, pues obviamente ya vimos, tiene derecho a recibir esta pensión la concubina o bien la persona con la que el trabajador haya tenido hijos, puede también llegar a recibir esta pensión. Cuando, por ejemplo, el asegurado fallezca, pues en este supuesto, pues obviamente tiene derecho el familiar a presentar el acta de defunción y que la cuenta de los gastos funerarios sea pagada por el instituto hasta por 60 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. En el seguro de enfermedades y maternidad lo vamos a entender para empezar. Una enfermedad son aquellas que no se contraen con motivo o con ejercicio del trabajo. A lo mejor nosotros las contraemos en nuestras casas, en una reunión, etc. Entonces ahí hablamos ya de una enfermedad. En este caso pues, se va a considerar lo que se conoce como una enfermedad no profesional. Y aquí pues obviamente el seguro tiene la obligación de otorgar diferentes tipos de prestaciones en especie, que viene siendo la asistencia médica, la quirúrgica, la farmacéutica, así como la hospitalaria. ¿Qué sujetos van a pagar este seguro de enfermedades y maternidad? Pues básicamente va a ser al asegurado, al pensionado,
así como van a tener derecho a recibir estos beneficios, lo que viene siendo la esposa del asegurado. A falta de esta, puede llegar a ser la concubina o el concubino, así como sus hijos o pensionados hasta los 16 años. Los hijos del asegurado pensionado por invalidez también pueden llegar a recibir este tipo de seguros. Cuando a lo mejor se encuentren pensionados por una incapacidad permanente, parcial o total hasta los 25 años. El padre y la madre del asegurado que vivan con el trabajador también tienen derecho a recibir este seguro de enfermedades y maternidad. Para tener derecho a las prestaciones, el asegurado, el pensionado y sus beneficiarios tienen que sujetarse siempre a lo que vienen siendo las prescripciones y tratamientos que le indique el IMSS. ¿Qué pasa cuando el patrón no llega a inscribir a sus trabajadores al seguro? Pues en este caso la ley del Seguro Social establece en su artículo 88 que en este supuesto el patrón va a ser responsable de los daños y perjuicios que se llegue a causar al asegurado por no haber cumplido con la obligación de inscribir a su trabajador o bien avisar de los salarios efectivos o cambios de a la ley del al Seguro Social, perdón. El periodo que establece la ley del Seguro Social para que dure este seguro de enfermedades, pues dice que únicamente se va a recibir el tratamiento respectivo por un periodo no mayor a 52 semanas, las cuales pueden llegar a ser prorrogables por otras 52 semanas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 92 de la ley del Seguro Social. En el ramo de maternidades, va a tener derecho a recibir prestaciones en especie que vienen siendo la asistencia obstétrica, la ayuda de lactancia durante un periodo de 6 meses, así como la canastilla con productos para el bebé en este seguro. En el seguro de invalidez y vida, que se encuentra previsto en el artículo 112 de la Ley del Seguro Social, nos establece que los riesgos que van a estar protegidos por este seguro van a ser los de invalidez y muerte del asegurado, pero siempre y cuando no sean a consecuencia de un riesgo de trabajo. El artículo 119 nos establece que se va a entender por invalidez cuando el asegurado se encuentre imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual o bien perciba durante el último año de trabajo y que ésta derive de una enfermedad o accidente no profesional. Para poder tener derecho a este seguro de invalidez, pues obviamente se requiere que al declararse el asegurado tenga reconocidas o acreditadas por lo menos 250 semanas cotizadas. En caso de que el dictamen se determine del 75% más de invalidez, únicamente se va a requerir que tenga acreditadas por lo menos 150 semanas cotizadas. ¿En qué casos no va a proceder esta pensión por invalidez? Uno, pues vendría siendo cuando el asegurado por sí o con ayuda de otra provoque la invalidez. Cuando dos, resulta responsable de un delito intencional que ocasione esa invalidez. Y tres, cuando llega a padecer este estado de invalidez anterior a ser inscrito al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. En el ramo de vida, de acuerdo al artículo 127 de la Ley del Seguro Social, nos establece que esta va a ocurrir cuando la muerte sea por pensión por viudez, pensión por orfandad, pensión por ascendentes o bien ayuda asistencial. Los requisitos para que se otorgue este seguro de vida para los beneficiarios son que el asegurado al fallecer haya tenido por lo menos 150 semanas cotizadas o bien se haya encontrado disfrutando una pensión por invalidez. Otro de los requisitos es que la muerte del asegurado pensionado por invalidez no sea a consecuencia de un riesgo de trabajo. Para poder determinar lo que viene siendo el monto a esta pensión por viudez, nos señala el artículo de la Ley del Seguro Social, el 130, que va a tener derecho a recibir esta pensión por viudez la viuda, a falta de esta la concubina, con la que haya vivido por lo menos 5 años a la muerte del trabajador, o en su caso con quien haya procreado hijos y siempre y cuando estos se encuentren libres de matrimonio. Esta pensión por viudez va a ser igual al 90% de la que le correspondía al trabajador o que se encontraba disfrutando por invalidez.
¿En qué casos no procede esta pensión por viudez? Bueno, cuando la muerte del asegurado se diera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. 2, cuando el asegurado contraiga matrimonio después de haber cumplido 55 años. Y 3, cuando el asegurado al contraer matrimonio reciba una pensión de invalidez, vejez o cesantía, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Las limitaciones anteriores no van a surtir efectos cuando al morir el asegurado o pensionado, la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Tratándose de lo que viene siendo la pensión por orfandad, van a tener derecho a recibirla lo que vienen siendo hijos menores de 16 años y que acrediten que el asegurado tenía por lo menos 150 semanas cotizadas o haber tenido la calidad de pensionado por invalidez. En este caso también el instituto puede llegar a prorrogar la pensión por orfandad después de los 16 años, pero hasta los 25 años, pero siempre y cuando los hijos se encuentren estudiando y que no estén sujetos a una relación laboral. El monto que se fija para la pensión por orfandad no va a ser igual al 20% de la pensión por invalidez, pero si por ejemplo llegue a ser una persona, un hijo huérfano de padre y madre, ahí puede ser hasta el 30% de pensión. En el seguro de cesantía y vejez se encuentra previsto en el artículo 154 y 162 de la ley del Seguro Social, en la cual nos establece que hay cesantía cuando el trabajador tenga 60 años cumplidos, por lo menos, y vejez cuando el trabajador tenga por lo menos 65 años cumplidos. Para poder tener derecho a este seguro, el trabajador tiene que cumplir con 3 requisitos. En este caso ya veíamos tener por lo menos 60 o 65 años, tener 1.250 semanas cotizadas y no estar sujeto a una relación laboral. Los trabajadores que, por ejemplo, lleguen a tener 60 años o más o 65 o más, pero que no cuenten con las semanas cotizadas, pueden llegar a retirar su saldo acumulado en una sola exhibición o bien continuar cotizando hasta alcanzar el número de semanas requeridas. Cuando, por ejemplo, el asegurado tenga la edad, pero no las semanas, pero tenga por lo menos 750 semanas reconocidas, el instituto tiene la obligación de otorgarle, aunque sea, las prestaciones en especie del ramo de enfermedades y maternidad. ¿Qué prestaciones se van a otorgar en especie a los pensionados? Bueno, esas las encontramos en el artículo 155 de la Ley del Seguro Social, que viene siendo el derecho a la asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación, tanto para él como sus beneficiarios, así como tiene derecho a recibir ayuda asistencial. En esto de las prestaciones van a ser siempre de forma vitalicia, o sea, para siempre. En prestaciones de dinero, pues obviamente se van a otorgar siempre y cuando se reúnan los 3 requisitos de procedencia que ya veíamos antes y que tengan derecho a recibir esa pensión por vida. El inicio de la pensión, de acuerdo al artículo 156, comienza a partir del día siguiente que se cumplan los requisitos y que el trabajador quede privado de la relación laboral. Esto es, que ya no esté trabajando. Los trabajadores que sean pensionados por cesantía o vejez no van a poder ser pensionados posteriormente por invalidez. Finalmente, en el régimen voluntario vamos a tener que los seguros que van a comprender al mismo pues van a ser todas las del régimen obligatorio, con excepción de lo que vienen siendo el seguro de riesgos de trabajo. Esto pues, obviamente porque las personas que están sujetas a este régimen no se encuentran sujetas ahora sí que a una relación laboral. Ya para recapitular, vamos a ver rápidamente que los sujetos que amparan este régimen voluntario son trabajadores de industrias familiares, trabajadores independientes, comerciantes, artesanos, trabajadores no asalariados, trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como las personas físicas que tengan inscritas a sus trabajadores en el IMSS, e inclusive trabajadores al servicio de la administración pública, siempre y cuando exista un convenio celebrado con el propio instituto.